¿Por qué Israel teme de sistema de misil de alta precisión de Irán? El gobierno de Israel está preocupado por el nuevo sistema de misiles guiados de la República Islámica de Irán, según la revista The National Interest. Así se refirió recientemente el medio estadounidense al sistema de misiles tierra-tierra guiados LAVEIK de Irán, precisando que el nuevo kit de conversión del sistema, presentado el pasado octubre, podría convertir cohetes no guiados de superficie a superficie en misiles tierra-tierra guiados de alta precisión. Lo nuevo aquí es la aerodinámica del dispositivo de punta alar, que es muy única, nunca vista en Irán y ningún otro país hasta la fecha. Utilizar el diseño propio en lugar de copiar otros, muestra la confianza en sí mismo. El propósito de la nueva y única aerodinámica es probablemente aumentar la maniobrabilidad de los cohetes convertidos, dijo el experto israelí en asuntos misilísticos, Uzi Rubin. Añadió que el kit de LAVEIK es similar a las unidades de guía utilizadas con la familia de misiles de propulsión sólida FATE-110 y estos se unirían entre el motor del cohete y la ojiva para dirigir el proyectil. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatolá Seyed Ali Jamenei, en un encuentro con altos mandos de la Fuerza Aérea del Ejército de Irán, declaró el sábado que las Fuerzas Armadas del país deben fortalecerse para evitar una guerra y nuevas medidas hostiles. Durante los 40 años que han transcurrido desde la victoria de la Revolución Islámica, 1979, Irán ha conseguido grandes logros en diferentes ámbitos, el militar incluido, sin someterse a los poderes arrogantes. Las autoridades iraníes han aclarado una y otra vez que su capacidad militar no representa amenaza alguna para otros países, y que su doctrina de defensa se basa simplemente en la disuasión. No obstante, han subrayado que defenderán la integridad territorial del país ante cualquier agresión o violación del enemigo de sus fronteras. Siria advierte que Turquía no podrá salvar a terroristas en Idlib. Siria vuelve a expresar su rechazo a la presencia turca en su territorio e insiste en la salida de los invasores, que no podrán salvar a los terroristas. La presencia turca en Siria viola el derecho internacional y contradice los acuerdos de Astana, Kazajistán, y Sochi, Rusia, sobre la reducción de la escalada de tensiones en la provincia de Idlib, noroeste. Además, muestra la falta de respeto de Ankara a los pactos que sella, ha afirmado este martes una fuente de la Cancillería siria a la agencia oficial siria de noticias, SANA. Siria, de acuerdo con la fuente, condena la presencia ilegal turca en su territorio, pues busca salvar a los extremistas, que están pasando sus últimos días con vida, como consecuencia de las operaciones a gran escala del ejército sirio. Sin embargo, las medidas que adopta Ankara, que incluyen acumular fuerzas en Idlib, el último baluarte de los extremistas en Siria, atacar blancos civiles y militares, y seguir violando la soberanía territorial siria, no podrán salvar ni reavivar a sus instrumentos, ha asegurado el informante. Pese al apoyo que brinda Ankara a los extremistas, el ejército sirio sigue con su lucha hasta la erradicación total del extremismo y la plena reconquista de todo el territorio, ha afirmado el funcionario, citado bajo condición de anonimato por SANA. La fuente ha añadido, además, que Siria urge a la comunidad internacional a que adopte una postura firme para restringir la conducta hostil de Ankara y el apoyo incondicional que brinda al extremismo en Siria y Libia. Las operaciones sirias contradicen las turcas, que pretenden crear una zona de seguridad a lo largo de la frontera sirio-turca para promover sus planes. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, denunció el 14 de noviembre de 2019 que la verdadera intención de Ankara para crear una zona segura en el norte de Siria es trasladar a las milicias y a los extremistas, que fueron derrocados por el ejército sirio, junto a sus familias, para crear una nueva comunidad extremista. Aunque las operaciones antiterroristas no caen bien a ciertos actores como Turquía, Estados Unidos e Israel, las fuerzas sirias, apoyadas por sus aliados, les están ganando cada vez más terreno a los grupos extremistas en Idlib. De acuerdo con fuentes presentes en el campo de batalla, las unidades del ejército sirio recuperaron el lunes las localidades de Hirbat Hasraya y Kanater, en el sur de Idlib, tras lanzar duras ofensivas contra las posiciones de la banda extremista Hayat Tahrir al-Sham, HTS, liderada por el Frente al-Nusra, autoproclamado Frente Fatah al-Sham.
Las unidades de artillería del ejército de Damasco bombardearon, asimismo, las posiciones y fortificaciones de los extremistas en la localidad de Maret el-Nazan. Nueva arma de guerra electrónica de Irán. Hace solo unos días atrás el gobierno iraní, a través de un representante militar, dijo que durante el ataque con misiles de crucero aire-aire contra las bases aéreas de Estados Unidos en Irak, la de Irvin y la de Ain al-Assad, se utilizó un nuevo tipo de ojiva de lucha electrónica, para posteriormente afirmar que el país norteamericano jamás había enfrentado un ataque de este tipo y que, además, como resultado del mismo algunos militares estadounidenses resultaron con muerte cerebral. Recordemos que ya el Pentágono ha reconocido que 109 de sus militares que se encontraban en dichas bases aéreas justo cuando el ataque iraní, han sufrido algún tipo de trauma cerebral. Este daño al cerebro de los militares norteamericanos, si bien no se ha especificado de qué tipo es exactamente, sí han comentado que muchos de ellos han sufrido trastornos del sueño, mareos recurrentes, sensibilidad a la luz, e inclusive cuadros depresivos o esquizofrénicos. Inclusive algún doctor militar ya retirado del ejército de los Estados Unidos ha afirmado que le ha tocado tratar muchos casos donde los pacientes que sufren este tipo de trauma han llegado incluso al suicidio o al asesinato debido a estas alucinaciones esquizofrénicas, alucinaciones producto de un trauma cerebral como el que están presentando los militares estadounidenses que estuvieron expuestos a los ataques con misiles de Irán. Asimismo, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, explicó: había miles de personas en la base aérea de Ain al-Assad. Todas estas personas han sido examinadas y obtuvimos un número de heridos, y ese número está aumentando. Además, otro militar de alto rango del ejército estadounidense se refería al ataque con misiles de Irán de la siguiente manera: en mis 16 años en el ejército, nunca había visto uno de esa magnitud proveniente de una fuerza adversaria contra objetivos estadounidenses, indicó el sargento primero Larry Jackson en declaraciones al programa PBS NewsHour. De esta forma podemos constatar cómo justo cuando se realizaba el ataque iraní contra las bases aéreas de Ain al-Assad e Irvin, se encontraban miles de personas en esas instalaciones, entre militares, civiles y contratistas del ejército estadounidense. De esta manera se me hacen muy pocos solo 109 militares afectados por este ataque iraní y que, inclusive, no haya habido ninguna baja dentro de las filas norteamericanas según el Pentágono y la Casa Blanca. Es más creíble la versión iraní en el sentido de que al menos 80 militares de los Estados Unidos perdieron la vida como consecuencia de este ataque iraní con misiles y, en este caso, utilizando un nuevo tipo de ojiva de guerra electrónica. Ojiva que sería precisamente la responsable de los daños cerebrales presentados por estos 109 soldados, situación ya reconocida por el Pentágono. Recordemos que el alto mando castrense iraní ha dicho que eventualmente Estados Unidos tendrá que reconocer que muchos militares norteamericanos sufrieron en realidad muerte cerebral a consecuencia de la exposición a la acción de esta nueva ojiva de guerra electrónica. Pero, ¿qué tipo de nueva arma electrónica es esta que puede causar muerte cerebral a quien se ve expuesto a su acción? Debemos recordar que anteriormente en Estados Unidos se había hablado mucho de la posibilidad de tener que enfrentar un ataque de pulso electromagnético de parte de una potencia militar extranjera. En este caso ellos hablaban especialmente de Corea del Norte, pues recordemos que este país es actualmente una potencia nuclear, de tal manera que puede llevar a cabo un ataque de este tipo contra territorio estadounidense. Hay que mencionar que un ataque de pulso electromagnético convencional consiste en detonar una ojiva atómica en el espacio exterior justo sobre la zona que se desea atacar. De esta manera esa detonación atómica crea una enorme onda de pulso electromagnético debido a la interacción de la detonación nuclear con la atmósfera de la Tierra, así como con su campo electromagnético. De esta manera esta detonación nuclear en el espacio exterior puede crear una potente onda de pulso electromagnético, onda que tiene el poder de freír, quemar, todos los sistemas electrónicos y sistemas eléctricos en una amplia zona terrestre, justo debajo del epicentro de la explosión nuclear.
Pero no solo existe este método para crear un potente pulso electromagnético, si bien es el más efectivo y devastador, también se puede crear una onda de pulso electromagnético a través de dispositivos electrónicos, justo como afirmara el general iraní en referencia al nuevo tipo de ojivas electrónicas que se utilizaron contra las bases aéreas estadounidenses de Ain al-Asad e Irvin. Pero, ¿cómo puede una onda de pulso electromagnético freír el cerebro humano? Pues a través de la misma acción de cómo fríe, destruye, los sistemas electrónicos y eléctricos que se ven expuestos a su radiación. Me explico. Algunos de ustedes sabrán cómo funciona el cerebro humano, pero si no, lo explico a continuación. En general el cerebro de cualquier especie animal, incluido el hombre, logra la comunicación neuronal a través de pulsos eléctricos. Así es, la forma en que se comunican las neuronas es a través de pulsos eléctricos. Esto es lo que se conoce como sinapsis neuronal. El cerebro humano, es decir las neuronas, se comunican unas con otras a través de pulsos eléctricos, y esto es así porque las neuronas no están en contacto físico realmente, sino que hay entre ellas un líquido viscoso, líquido que las separa. Y la forma que tienen las neuronas de superar esta barrera representada por ese líquido es a través de señales eléctricas, o pulsos eléctricos. Y es así como se comunican las neuronas, es decir, a través de estos pulsos eléctricos. Entonces, considerando esto se entiende que si el cerebro humano se ve expuesto a la acción de una potente onda de pulso electromagnético, ésta logrará alterar el correcto funcionamiento del cerebro, e inclusive dañarlo permanentemente, tal como afirman las autoridades iraníes que les pasó a algunos militares estadounidenses que se vieron expuestos a la radiación electromagnética generada por estas nuevas ojivas de guerra electrónica, o de pulso electromagnético, iraníes. Y de esta manera también se entendería perfectamente por qué todos los militares que el Pentágono ha reconocido que sufrieron algún tipo de daño debido al ataque con misiles de Irán, estos sufrieron básicamente un daño cerebral. Y esto es así porque estuvieron precisamente expuestos a una potente onda de pulso electromagnético, tal como afirman las autoridades iraníes.